Buscamos incansablemente el amor y la paz en el eco de las palabras ajenas, en la mirada esquiva de un ser querido o en la promesa vacía de la aprobación externa. Y paradójicamente, lo que encontramos es un vacío cada vez más frío, una soledad que se muerde la propia cola. Nos aferramos a la idea de que la felicidad y la conexión residen en el tener, en el alcanzar, en el recibir, cuando el mismísimo Yogananda, anclado en la sabiduría yógica y en la disciplina estoica, susurró una verdad contraintuitiva y liberadora. La calidez que anhelas no se mendiga fuera, se enciende desde dentro. Es una llama divina, inextinguible, que espera ser reconocida. Pero, ¿cómo se activa un amor tan soberano y transformador que ni la adversidad ni la indiferencia pueden extinguir? Comenta abajo. ¿Alguna vez sentiste que buscabas amor en el lugar equivocado? La búsqueda incesante de afecto, reconocimiento o incluso un simple «me gustas» en el vasto desierto de la vida moderna es una travesía que muchos emprenden con el corazón ya herido. Nos lanzamos a esta aventura con la convicción de que el amor es una moneda de cambio, un bien escaso que debemos ganar, mendigar o, en el peor de los casos, robar. Esta dolorosa creencia, arraigada profundamente en el ego y en la ilusión de separación, es la causa primordial de la sensación de un corazón endurecido o cerrado. Actuamos como mendigos espirituales, extendiendo la mano en cada interacción, esperando que alguna migaja de afecto externo nos sacie. Pero la saciedad nunca llega, solo una sed más profunda y un cansancio existencial que nos agota hasta la médula. Este anhelo por el amor externo, tan común y comprensible, es en realidad el enemigo común disfrazado, el ego. El ego nos ha convencido de que somos recipientes vacíos, esperando ser llenados por otros, que nuestra valía depende de cuántas personas nos aman según sus términos. Así, construimos relaciones sobre cimientos de necesidad, de expectativa, de un miedo subyacente a la soledad. La dor oculta abordada no es la falta de amor en el mundo, sino la ceguera ante el amor inherente a nuestra propia alma y la forma en que esta ceguera nos impulsa a buscar fuera lo que ya poseemos. Nos volvemos adictos a la validación externa, a la euforia momentánea que nos da un gesto de cariño, para luego caer en picada cuando esa fuente se seca o nos decepciona. Paramahansa Yogananda, con su sabiduría yógica, nos advirtió sobre la trampa de esta búsqueda superficial. Él entendía que la verdadera paz y el amor duradero no pueden depender de la volatilidad del mundo exterior. En este punto, la filosofía estoica de Marco Aurelio y Séneca converge poderosamente. La clave para la serenidad no reside en controlar los eventos externos, sino en dominar nuestra reacción a ellos y en cultivar una fortaleza interior inquebrantable. Cuando depositamos nuestra felicidad y nuestra capacidad de amar en manos ajenas, les entregamos el poder de perturbarnos. El corazón se cierra no por falta de oportunidades de amar, sino por el miedo a ser herido si se abre de nuevo, o por la frustración de no recibir lo que se cree merecer. Esta angustia de repetir los mismos ciclos de sufrimiento, buscando el amor en lugares equivocados, es un síntoma de que nuestra alma está tocando la alarma. No es una señal de debilidad, sino el primer indicio de un despertar, un llamado para reorientar nuestra brújula interna. Hemos sido programados para creer que el amor es un sentimiento condicional, un intercambio de favores, un premio por ser buenos o dignos. Esta es la ilusión de Maya operando en su forma más sutil y devastadora, manteniéndonos en una prisión mental de carencia y necesidad. Yogananda nos recordaba que el divino no es una entidad distante que reparte amor caprichosamente, sino la esencia de todo lo que existe, incluida nuestra propia alma. No podemos traer amor si no reconocemos que ya somos amor. La frialdad que sentimos no es la ausencia de amor en el universo, sino el velo del ego que nos impide percibir y expresar esa conciencia amorosa que somos.
Para disolver este velo, debemos dejar de buscar y comenzar a recordar. Pero esta remembranza exige una reorientación radical de nuestro ser, una confrontación con las capas de desapego malentendido y la falsa fortaleza que hemos construido para protegernos. Entender la raíz de esta búsqueda es solo el mapa. La verdadera batalla por la calidez del corazón está por comenzar. La perspectiva divina sobre el amor desmantela completamente la noción de escasez impuesta por el ego. Paramahansa Yogananda no hablaba de amor como una emoción pasajera o un sentimiento volátil que viene y va con las circunstancias, sino como la esencia misma del ser, la vibración primordial de la conciencia cósmica. Desde esta perspectiva divina, el amor no es algo que se busca, sino algo que se es. No es algo que se gana, sino algo que se irradia. Es una chispa inagotable, del divino que reside en lo más profundo de cada alma, esperando ser reconocida y encendida. La frialdad del corazón no es una señal de que el amor se ha ido, sino de que hemos olvidado dónde encontrarlo dentro de nosotros mismos. Aquí es donde la sabiduría estoica se entrelaza de manera poderosa con la filosofía yógica. Los estoicos, con su énfasis en la fortaleza interior y el control sobre el mundo interno, nos enseñaron que la perturbación no viene de los eventos externos, sino de nuestro juicio sobre ellos. Si el amor es una cualidad interna, entonces la ausencia de amor externo no puede menoscabar nuestra capacidad de amar. Marco Aurelio y Séneca nos instaban a construir una ciudadela interior de paz inquebrantable, una fortaleza donde ninguna adversidad externa pudiera penetrar. Yogananda expande esto, afirmando que esa fortaleza se construye con la roca del amor divino, un amor que no depende de la reciprocidad o de las condiciones del mundo. El enemigo común, el ego, es quien nos engaña para creer que el amor es condicional y externo. Nos dice que debemos proteger nuestro corazón, erigir muros, desapegarnos para no sufrir. Pero este desapego malentendido nos aísla aún más. El ego, con su miedo inherente a la vulnerabilidad, intenta controlar el amor, transformándolo en posesión, en expectativas, en una transacción. Irónicamente, al intentar protegerse, el ego cierra el corazón, impidiendo que la conciencia divina, que es amor puro, fluya libremente. Esta es la verdad desconfortable que rompe el patrón. No podemos experimentar la calidez genuina del amor mientras el ego mantenga su dominio sobre nuestra percepción. La enseñanza de Yogananda es clara. El amor es la fuerza más poderosa del universo, y al alinearnos con ella, nos alineamos con Dios. No es un acto de debilidad, sino de suprema fortaleza. Cuando nos identificamos con el Atman, nuestra verdadera alma, y no con el ego, descubrimos que el amor no es algo que se adquiere, sino una radiante e inagotable fuente que brota desde nuestro interior. Los estoicos nos prepararían para aceptar que el mundo, con sus imperfecciones y desilusiones, es el campo de juego donde nuestra virtud y nuestra capacidad de amor fati, amor al destino, son puestas a prueba. Pero Yogananda eleva esto, diciendo que es el lugar donde nuestro amor divino puede ser activamente expresado y compartido, sin esperar nada a cambio. Comprender esto no es solo un concepto filosófico, es una invitación a una revolución interna. Si el amor es nuestra verdadera naturaleza, entonces la oración y la meditación no son peticiones a un Dios externo, sino prácticas para recordar nuestra propia divinidad. Son herramientas para disolver el velo del ego y permitir que la chispa divina se convierta en una llama devocional que calienta el corazón. Pero este camino no es pasivo, exige una disciplina feroz contra las resistencias del ego, una voluntad inquebrantable para mirar hacia adentro y confrontar las creencias limitantes. Este despertar del amor interno es el primer paso,
Pero la siguiente etapa es la más desafiante. ¿Cómo se enciende y se mantiene esta llama eterna en medio de la batalla diaria de la existencia, cuando el mundo parece empeñado en apagarla? La batalla por encender la llama divina en el corazón no se libra con espadas ni ejércitos, sino con la disciplina estoica y la devoción yógica. Es la alquimia final que transmuta el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia. Yogananda nos entregó las claves para esta transformación a través de la oración, no como una súplica débil, sino como un comando soberano del alma que alinea nuestra voluntad individual con la voluntad divina. Esta es la oración de conexión y apertura del corazón, una herramienta poderosa para fusionar la voluntad disciplinada con la devoción sincera. Imagina que tu corazón es un templo y, en su centro, una llama sagrada espera ser avivada. El ego ha cubierto esta llama con cenizas de miedo, desilusión y autoprotección. La oración que Yogananda enseñó no busca traer algo de fuera, sino despejar esas cenizas, permitiendo que la luz inherente se manifieste. Es un acto de voluntad, como los estoicos nos enseñarían, de elegir activamente dirigir nuestra atención y energía hacia el divino que reside dentro. La filosofía estoica nos equipa con la fortaleza mental para observar las distracciones del mundo externo y las objeciones del ego sin ser arrastrados por ellas. La práctica comienza con un acto de rendición consciente, pero no a la debilidad, sino a la sabiduría superior. Cerramos los ojos, silenciamos el ruido mental y nos enfocamos en el centro del pecho. Aquí, en el santuario del corazón, invocamos la presencia divina. La oración de Yogananda no tiene palabras fijas, sino una intención. Reconocer. Despertar el amor divino que ya somos. Un decreto mental que une la voluntad yoga con la disciplina estoica. Podríamos susurrar: oh conciencia divina que eres amor, paz y gozo eterno, despierta en este corazón la llama de tu amor incondicional. Que mi corazón sea un faro radiante de tu calidez, disolviendo toda frialdad, todo miedo, toda separación. Este no es un pensamiento casual, sino un comando del yo soberano. Cada repetición es un acto de voluntad, una disciplina que el estoicismo honraría, purificada por la devoción del Bhakti Yoga. Siente cómo la llama se enciende, cómo la calidez se expande desde tu centro, irradiando a cada célula de tu cuerpo. Esta es la experiencia de la no dualidad, la fusión con el amor divino. No eres tú quien crea el amor, eres tú quien permite que el amor divino te experimente a través de ti. Es una cirugía de la conciencia, un momento de catarsis absoluta, donde la identidad antigua, la que buscaba amor fuera, es simbólicamente aniquilada para dar lugar a una conciencia expandida. Esta oración no solo te conecta con el amor divino, te transforma en amor divino. La verdad revelada es que el corazón no necesita ser llenado, sino despejado para revelar su naturaleza radiante. La voluntad estoica de aceptar el destino, amor fati, se eleva a la devoción yógica, que no solo acepta, sino que ama el plan divino, sabiendo que incluso la adversidad es un cincel para esculpir un corazón más fuerte y compasivo. Los muros del ego comienzan a disolverse, no por la fuerza, sino por la presencia abrumadora del amor. La tensión crece a medida que el ego lucha por mantener su control, pero la llama del amor divino, una vez encendida, es inquebrantable. Pero, ¿qué sucede cuando este amor despertado, esta calidez inquebrantable, se encuentra cara a cara con la frialdad del mundo exterior? ¿Cómo se mantiene esta llama viva sin ser consumida por las sombras?
Con la llama divina encendida en tu corazón a través de la oración de Yogananda y la disciplina estoica, entras en un nuevo normal. La transformación no es un evento fugaz, sino un estado de ser inquebrantable. La dolorosa creencia de que el amor es un recurso escaso, la dor oculta abordada en nuestro inicio, ahora se revela como la ilusión que siempre fue, el enemigo común, el ego que te mantuvo buscando fuera, ha sido apaciguado, y su voz de carencia se desvanece ante el poder radiante del amor divino que ahora emana de ti. Tu corazón, antes quizás frío o cerrado por miedo y desilusión, ahora late con una calidez serena y constante. Percibes el mundo no como un campo de batalla de carencias, sino como una oportunidad para irradiar la conciencia divina que eres. Las interacciones diarias, antes cargadas de expectativas y juicios, se transforman en oportunidades para extender esa luz. No buscas recibir amor, te conviertes en la fuente misma. Esto no es un positivismo ingenuo, sino una percepción lúcida de la realidad espiritual. La ecuanimidad de Yogananda y el amor fati estoico se fusionan en una aceptación radical de la vida tal como es, porque sabes que la fuente inagotable de amor está dentro. La adversidad ya no te consume, la observas como una testigo serena desde la ciudadela interior de tu corazón. Las relaciones se profundizan, no por la dependencia, sino por la autenticidad y la conexión genuina que brota de un amor incondicional. Ya no temes la soledad, porque sabes que estás eternamente conectado con el divino. Esta paz inquebrantable se manifiesta en tu vida de formas tangibles. La ansiedad crónica, generada por la búsqueda externa, disminuye drásticamente. Las críticas o la indiferencia de los demás rebotan en el escudo de tu amor propio divino, porque tu valía ya no se mide por su aprobación. La sabiduría de Yogananda te enseñó a activar este amor a través de la oración y la meditación, mientras que el estoicismo te proporcionó la fortaleza para mantener esa llama encendida frente a las vicisitudes de la existencia. Has pasado de ser un mendigo espiritual a un dador de luz. La llama de amor en tu corazón no es posesiva, sino universal. Es el amor que irradia hacia cada ser, reconociendo la misma chispa divina en todos. Yogananda nos recordaba que Dios es amor, y al manifestar el amor puro, nos sintonizamos con la conciencia cósmica. Esta es la verdadera liberación del karma y del ego. Vivir con un corazón tan lleno que no puede sino desbordarse, tocando y transformando todo a su paso. La vida antigua, dominada por la carencia, ha sido disuelta por la presencia radiante de tu alma despierta. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación, esta calidez inquebrantable que has encendido en tu corazón, no es el destino final de tu jornada espiritual, sino apenas el principio? Has despertado al amor divino en ti, has disuelto las cadenas de la búsqueda externa y del ego que te mantenían frío, has trascendido la ilusión de la separación a nivel personal. Sin embargo, la verdad más profunda, la inquietud sublime que ahora surge, es que este poderoso amor eterno no te fue dado solo para tu paz individual. Yogananda no solo buscó la liberación personal, él soñaba con una fraternidad universal, un despertar colectivo. Marco Aurelio no solo forjó su ciudadela interior, él era un emperador, un líder, cuyo amor fati y fortaleza estaban al servicio de un imperio. Tu corazón radiante ahora tiene una nueva misión, una responsabilidad universal. Si el amor es la esencia del divino y tú te has sintonizado con esa esencia, ¿cómo puedes guardar esa llama solo para ti en 1900? Un mundo que aún sufre la frialdad del ego, la ignorancia y la separación, el despertar de tu corazón
Es un portal hacia un Dharma más elevado. La oración que te calienta el corazón es la misma oración que puede calentar el corazón de la humanidad. El enemigo común no ha desaparecido del planeta. Sigue operando en la mente colectiva, en la cultura moderna que valora el ruido sobre el silencio, la posesión sobre la conexión, el miedo sobre el amor. Tu paz no es un escape, es un arma espiritual. Tu amor no es un bálsamo para tus heridas, es una fuerza transformadora que el mundo necesita desesperadamente. ¿Estás dispuesto a que tu corazón radiante sea un faro en la oscuridad, un canal para la gracia divina, incluso si eso significa desafiar las corrientes de la inercia y la indiferencia? ¿Estás listo para dejar de ser solo un buscador y convertirte en un transmisor activo del amor divino que ahora te habita? La jornada no termina con tu paz, comienza con tu disposición a compartirla. ¿Qué acción valiente y compasiva emprenderá tu corazón despierto para elevar la conciencia colectiva? Tu corazón ha sido despertado, calentado y lleno de un amor divino inquebrantable. Ya no eres un buscador pasivo, sino un testigo iluminado de la verdad eterna. Esta llama dentro de ti no fue encendida para ser guardada, sino para iluminar el camino de otros. La misión de A Voz do Despertar Inevitable es clara: guiar a las almas introspectivas más allá de la ilusión y hacia su soberanía espiritual. Si has resonado con esta verdad poderosa y deseas profundizar en la práctica de calentar tu corazón y extender el amor divino al mundo, entonces te convoco. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el siguiente mensaje que liberará tu alma de las últimas cadenas. Comenta "Amor inquebrantable" abajo para declarar tu compromiso con esta transformación y con la misión de Yogananda. Tu luz es necesaria.